Hola manos de YouTube, aquí Don Elix en un nuevo video, y esta vez, con esta crítica a Mega Man X6, un juego bastante infravalorado y a la vez valorado, un juego bastante, eso se los diré más adelante. Este video es hecho para el torneo, Androides del Locuendo número 2, por eso es que puede tener una duración moderada. Bien, ahora sin más que decir, podremos iniciar. Mega Man X6 es un juego creado y desarrollado por Capcom, y es uno de los proyectos en donde Keiji Inafune no estuvo involucrado. Bien, este juego fue creado y pedido por los fans y por el mejor momento que tenía Capcom con la saga X. Después de sus mejores juegos como Mega Man X4 y Mega Man X5, Keiji Inafune quería terminar y darle fin a la saga X con la quinta entrega. Pero Capcom tenía otros planes y por peticiones de los fans, decidieron crear Mega Man X6, sin que Keiji Inafune les haya dado un consentimiento. Fue de ahí donde crearon, el que yo considero, el segundo juego más infravalorado de la saga X, el X6. Hablemos de la historia del juego. Bueno, este juego nos ofrece una historia bastante descabellada al inicio, llena de contradicciones y cosas que no se logran entender con los sucesos del X5. En el inicio del juego, un científico llamado Guide, encuentra el ADN de Zero, y sin saber lo que tenía el ADN, termina infectándose, llegando a crear en base del ADN de Zero, un Reploid llamado High Max. Este Reploid tendría un poder alto, para equilibrar al de X o Zero. Ya después de ahí, X tiene un sueño con Zero, pero Alia lo despierta. De ahí, investiga la zona de un mechalinoide que atacaba a unos Reploids, lo derrota, y de ahí aparece High Max, quien no le hace daño como se esperaba. Regresa preguntándose sobre la pesadilla Zero, y de ahí, Isaac hablaba sobre el mal que hacía Zero, y sobre la pesadilla. X se enfurece sobre lo que dicen sobre Zero, y mejor investiga sobre la pesadilla Zero para encontrar al mismo Zero, y de ahí, sigue la aventura de X. En sí, la historia suena bien, pero el problema es que ya hay de por sí una contradicción, especialmente cuando encontramos a Zero, donde este cuenta que fue reconstruido por una persona desconocida, y de ahí se nos une a la misión. ¿No se supone que Zero estaba muerto después de lo que le hizo Sigma? ¿Estaba partido a la mitad, sin un brazo? ¿Cómo habrán encontrado las piezas de su cuerpo? Algunos me dirán que en X2 pasa lo mismo, pero esto no pasa, ya que en X2, el Dr. Cain sí tenía conocimiento suficiente para reconstruir a Zero, por eso decía que si conseguíamos todas sus piezas, podría repararlo y ponerlo en funcionamiento, pero esto en X6 no se ve. Parece que a Zero, solo por ser Zero, ya debe revivir sin un trasfondo de lo que pasó. Después de ahí, nos dan un personaje que toma el papel de arrogante y sintiéndose superior al protagonista o a su compañero que es High Max. Este personaje es muy plano, se suponía que tenía que investigar la pesadilla Zero, pero realmente solo busca destruir a X o a Zero, usando su disque poder, pero terminan amolándolo, y no tiene nada más que decir. High Max no tiene un objetivo claro, solo es el típico personaje que tiene mucho poder para eliminar al protagonista, pero resulta ser derrotado, a pesar de lo que dijo. Solo los personajes antagónicos decentes en esta historia fueron Gaito y Shock, especialmente Isaac, quien se asombra sobre X cuando derrota a High Max en el primer momento, o cuando alaba a Zero cuando derrotamos a High Max al primer momento, dejando algo de misterio sobre su identidad. Igual, otra contradicción es la resurrección de Sigma. Después de derrotar a Guide, este mismo revivirá a Sigma, pero este luego lo asesina, quitándole su energía para reconstruirse. ¿Que no se supone que Sigma ya había muerto en su totalidad? ¿Cómo es que pudo revivir si Guide ya ni fuerzas tenía para hacer algo? ¿Realmente esto en la historia fue algo que hiciera que decayera la saga X, con todas esas contradicciones sobre la resurrección de Zero, o la de Sigma sin una razón en lo mínimo coherente para entenderle? Lo bueno de la historia es el final de Zero, donde se encapsula y duerme para evitar más destrucciones, dejando que el virus se le baje, pero aún así, ¿en dónde apareció el científico desconocido? ¿Cómo llegó Zero a un laboratorio tan rápido? Es eso lo que igual no me ha cuadrado, aunque al menos lo demás es entendible. Bueno, después de hablar de la historia, iré con la jugabilidad del juego. La jugabilidad del juego es igual a la que sus otras entregas, pero no están tan pulidas ni adaptables para el juego en totalidad. Si bien, el juego tuvo un buen inicio, un nivel de introducción bastante bien hecho, un minijefe bien aprovechado a su momento, pero después de eso, los niveles y zonas de los Mavericks se resume en amorfos.
En este juego tiene un mal diseño de niveles, y un ejemplo bastante notable es la zona de Command Jan Mark, Blaze Mix, y el de Ground Beach. En estos niveles se nota que están mal hechos y diseñados para sentir una experiencia como Mega Man X, a diferencia de sus otras entregas, esta entrega se caracteriza por tener niveles amorfos como los que he mencionado, y si no me creen, vean esto. Este sistema de niveles afecta mucho a lo que vendría siendo la jugabilidad, debido a que no la podrás aplicar sencillamente, tienes que practicar, mejorar, y si es el caso, tener buenos reflejos, aunque no todo en el caso. La jugabilidad se desperdició en este juego de una manera bastante notoria, no se aprovechó como se esperaba, y solo se volvió lineal a no más poder en la mayoría de sus niveles. A pesar que el concepto de los niveles sí sonaba muy bien, el diseño de estos se vio bastante desaprovechado y malo. Lo peor de todo esto, es que si vamos derrotando a un Maverick, viene dependiendo del cual zona estés, la dificultad puede variar. Algo así a lo Mega Man X y X3, en el primero si derrotabas a un Maverick, dicha zona tendría una consecuencia, donde podías tener un beneficio al pasar el nivel, en X3, fue más bien estético, ya que si derrotas a Gold Catfish, en la zona de Stargin Buffalo, Blizzard Buffalo, las luces de esa zona comienzan a encender. En Mega Man X6 fue un caso distinto, si matabas a un Maverick, se ponía difícil el escenario, y está bien la intención, pero el problema es que no lo supieron aprovechar. En el nivel de Blizzard Wolfgang, caen bolas de fuego si derrotas a Blaze Mix, y esto en sí, en vez de que sea desafiante, o algún reto extra para pasar el nivel, lo volvieron más tedioso que pasar, especialmente si ya estabas bien en el juego. Ese fue el problema que más mencionaron en el juego, tener una dificultad ridículamente difícil, aunque Mega Man se caracterizaba por tener una dificultad alta, se disfruta bien, en cambio, la dificultad del Mega Man X6 no tiene esos factores, llegando a la frustración del jugador, y que este deje el juego. Las armas secundarias son en su mayoría, decentes y ejecutadas un 50-50, y el ejemplo común de estas es la habilidad de Blizzard Wolfgang, una habilidad bastante mediocre y mala de ejecutar. Con X puedes hacer una nueva plataforma, y saltar a cierta distancia, y con 0, puedes treparte en el techo y atacar, aunque eso suene bien, realmente es inútil su uso tanto como ataque que como defensa, no lo usarás ni siquiera como la debilidad de Rain y Turdloid, lo único decente de esa habilidad es que puedes hacer varios trucos de defensa, pero de ataque, es un arma bastante inútil. Para eso está la habilidad de Shield Sheldon, que con 2 o un sablazo, le haces un daño rápido. Sí, el Shield Sheldon igual está mal ejecutado, pero al menos en 0 te sirve de mucho que en X. En X solo saca un escudo que no te resultará del nada útil ni daño decente puede hacer, es un arma bastante inútil en ataque y defensa, y cargada, no haces nada por igual, el daño aumenta, pero no tanto, es un arma que con carga y con uso defensivo, no te podrán beneficiar. Aunque siguiendo con las armas restantes, están bien, con X al menos armas secundarias como el Magma Blade, Metal Archer, los 3 mini dragones de Command Jan Mark, la habilidad de Ground Beach, y el que me llegó a gustar más, los rayos de Infinity Miginion, son armas que te pueden ser útiles en el transcurso del juego, y más las armas como las de Ground Beach y el Magma Blade, son armas que se pueden aprovechar bien con X normal, con esas dos puedes hacer que X llegue a lugares que en su forma normal no pueda, haciendo más sencillo la colecta de armaduras, subtanques, o corazones. Y si hablamos de daño, está bien equilibrados, pero más el de Blaze Mix, teniendo un daño más efecto con el sable que con las bolas de fuego, en cambio con la bola de tierra no hace mucho daño, pero cargada sí hace un daño moderado. Y si hablamos de 0, pues... El Rekouja, Rakukoujin y el Suizan, son armas que le funcionan más en este juego. La jugabilidad de 0 cambia un poco, ya que los sablazos que da, tienden a usar un daño consecutivo, y el ataque de espada giratoria ya la tendrá por default, haciendo un doble salto, tendrá el Z-Booster desde el principio, causando un poco de daño.
Así, si tenemos la habilidad de Blaze Head Mix, el poder de este modera un poco, pues solo es una mejora del tercer sablazo, y ahí es lo que se puede sacar de esa mejora. Las habilidades como el poder de Rain y Turtloid, en Suizan, son armas con poder muy moderado, en el suelo tiende a girar consecutivamente, si se aprieta el patrón de ataque seguidamente. El Rekouja, es una mejora notoria y más poderosa que otros Giga Attack de sus otras entregas, en vez que las bolas de fuego se dispersan, este crea unos enormes rayos que te benefician si tienes un montón de enemigos. El Rakukoujin, es una habilidad muy útil en daño, esta habilidad se puede usar en muchos lugares, aunque lo malo es que sea por usos limitados, por tener un ancla que igual beneficia un poco, no quita el hecho que esta arma tiene una ejecución bien pulida, a pesar que solo sea una variante de las espadas de Zero, no quita el hecho que esta arma te beneficia en momentos oportunos. Bien, las armaduras en este juego, son armaduras que se vieron mal aprovechadas a su vez, pero bien aprovechadas a su vez también. No contaré la Falcon Armor, ya que esa armadura por obvias razones, tiene muchas limitaciones de uso en el juego, así que solo contaré las dos armaduras principales. La Blade Armor, una armadura que a principios, demostraba tener un potencial muy interesante, como el dar más poder al Z-Sable, y la extensa barra de energía de las armas secundarias. Todo eso suena bien para una armadura que pueda subir, bajar, ir de lado, o ir a otro. ¿Verdad? Lastimosamente es otra realidad, el disparo de esta armadura es bastante débil, reciclando lo que es la bola de esfera del X4, pero con poco daño, el Z-Sable sí promete con su daño, siempre y cuando hagas un patrón de movimiento, y ese patrón solo funciona si cargas el arma, y usando el patrón que te dejaré en pantalla, sacará dicho sablazo, suena útil, pero realmente no lo usarás mucho por el hecho de que el patrón que se tiene que usar, no se aprovecha bien teniendo que cargar, y a su vez, volver a usar el movimiento, así seguidamente, puedes hacer más daño en los enemigos. El Giga Attack, uno de los movimientos más débiles de esta armadura, siempre y cuando sea muy certero de usar, causará dicho daño, de lo contrario, perdiste mucha energía en un ataque que no funcionó en nada. Lo que se puede hacer el uso correcto de esa armadura, es ir por las piezas de la Shadow Armor, corazones, zonas donde X necesita llegar, pero en esa parte, debes tener una mejora que hace que saltes de más, de lo contrario, esa armadura ni para alcanzar lugares lejanos servirá, al menos que sepas usar las armas secundarias. El fin, esta armadura está decente, con esa es bastante recomendable usarla contra High Max, el tamaño de energía de las armas secundarias, puede beneficiarte en muchos casos, los dash que puedes realizar te servirán de mucho, y cuando estés saque todo su poder, pues ya saben qué hacer. La Shadow Armor, una mejora de la Gaia Armor del X5, con esta armadura puedes treparte en el techo, en los pinchos, aunque no puedas hacer un dash aéreo, se compensa con que puedas caminar en lugares con pinchos usando esa armadura. Esta armadura se caracteriza más en el ataque sigiloso y cuerpo a cuerpo, ya que puedes cargar el booster, pero a diferencia de la otra armadura que te sale una ráfaga de energía, te sale un sablazo con mayor poder, aventajando más el uso de esa armadura. La desventaja de su uso, es que no podrás cargar las armas secundarias, pero se compensa por tener un poder bastante equilibrado en la armadura, aparte que el Giga Attack de esa armadura, hace daño consecutivo y uno moderado, teniendo otro beneficio en el cual puedas utilizar en la armadura. Lo único malo, es que no la podrás disfrutar en todo, ya que en las zonas de Gate, esa armadura tendrá ciertas limitaciones, y recuerden, no implementa el dash, y ese es muy importante tener lo contrario, puedes hasta morir por caerte y solo por tener cierta limitación de la armadura. Así que las armaduras del juego están bien, aunque el problema, viene por los diseños de niveles, donde igual en parte, las armaduras no podrán tener un uso aprovechado en el transcurso del juego, pero te benefician más en ciertos combates, y eso se perdona. Bueno, pues ahora iré a la conclusión sobre este juego. Mega Man X6 es un juego muy decente, mal diseñado, jugabilidad algo tosca, y contradicciones en su historia. A este juego le doy 6 de 10, ya que al menos si eres paciente, lo puedes caracterizar como un buen juego, pero si quieres saber la historia, pues no lo recomiendo para nada, por tener enormes contradicciones. En historia le doy 4/10, lamentablemente, por tener esos errores, huecos argumentales como la reparación de Zero, personajes antagónicos planos como High Max, y sin explicación alguna sobre la resurrección de Sigma. El fin, manos, espero y este video les haya gustado. Don Stelix se despide y tengan un buen día. Sayonara.